Recuerdo la noche en que Alan me dijo que hacía un calor inusual para la estación, para un día de primavera de esos que te hacen pensar que el verano está a la vuelta de la esquina. Yo estaba en la cocina perdido en el ritmo de cortar verduras para la cena cuando Alan entró, tenía esa mirada. ¿Qué significaba que algo estaba pesando sobre él? Me preparé para noticias de la compañía o tal vez otro tedioso asunto familiar con el que necesitaba mi ayuda, pero nada podría haberme preparado para lo que dijo a continuación Linda. Dejé embarazada a Claire, tenemos que divorciarnos, el cuchillo se me escapó de mi mano cortando mi dedo apenas. El aguijón, mi mundo, la misma base sobre la que había construido mi vida durante los últimos 15 años, se estaba desmoronando. Lo miré buscando un indicio de lo más justo, pero sus ojos estaban sinceramente doloridos. Incluso, ¿cuánto tiempo había estado sucediendo? Delante de mis narices Claire, la contable de 28 años, vivaz con una risa que... La habitación. Siempre la había pensado encantadora, un activo valioso para nuestro equipo. Ahora ella era la otra mujer. El silencio se extendía entre nosotros, espeso y sofocante. Grité para lanzar algo que desatara la tormenta de emociones que se gestaba dentro de mí, pero no lo hice. En lugar de eso, me encontré diciendo que deberíamos. Esto los tres. Alan parecía sorprendido pero asintió con la cabeza. Esa noche me quedé solo en nuestra cama, la habitación se sentía más grande. Más vacío. Durante mucho tiempo había sospechado que el amor entre Alan y yo se había desvanecido, pero la realidad de su traición tocó una fibra diferente. No fue la pérdida del amor que me hirió, fue la destrucción de la confianza, la humillación. A la mañana siguiente fui a la oficina. Antes de lo habitual mis ojos estaban hinchados por el llanto, pero lo disimulé bien. Necesitaba tiempo para pensar en planear, pero el destino tenía otras ideas. Mientras estaba junto a la máquina de café sosteniendo mi taza, escuché. Conversación que me heló hasta los huesos. ¿Por qué no? ¿La dejas antes? Fue la voz teñida de impaciencia. La respuesta de Alan fue una risa fría y calculada. Ella es buena en su trabajo, además no puede tener hijos. Recuerda, es conveniente tenerla cerca por ahora. Mi mano se apretó alrededor de la taza de... El calor, apenas registrar sus palabras mezcladas con desprecio, hizo eco en mi mente. Me vieron como una herramienta, un inconveniente que debía tolerarse. El dolor de la infertilidad, una lucha que había sido solo mía, ahora era un arma en sus manos. Me alejé de la máquina de café sin que me hubieran dado cuenta. No me visto, pero ya había visto suficiente. Cuando regresé a mi oficina un plan comenzó a tomar forma. Alan y Clay se habían puesto en ridículo, pero yo sería la última en reírme. Yo era Linda, una mujer despreciada, sí, pero también una mujer con recursos y ingenio. No sabrían lo que los golpeó mientras conducía hacia el trabajo. Día siguiente, los recuerdos inundaron mi mente, recuerdos de Alan y yo cuando éramos solo dos soñadores con estrellas en los ojos. Nos conocimos en la universidad en una sala de conferencias llena de gente. Él era el carismático, siempre rodeado de amigos, mientras que yo prefería la tranquilidad de la biblioteca. Nuestros mundos no podrían haber sido más. Pero el destino nos unió. Nuestro noviazgo fue un torbellino. Él era encantador, atento y la riqueza de su familia nunca eclipsó su personalidad. Nos casamos en medio de una mar de caras sonrientes y pensé que había encontrado mi felicidad para siempre, pero a medida que pasaron los años el hombre con el que me casé pareció reemplazado por un extraño con un corazón frío. Dejó de mirarme con calidez, dejó de hacer planes conmigo. Sus viajes de negocios, sus excusas se hicieron más endebles y luego vino el diagnóstico de infertilidad. Mi diagnóstico fue un golpe que soporté solo a medida que Alan se alejaba enterrado en su trabajo, o eso pensaba ahora mientras. Sentado en mi oficina, las piezas encajaban en su lugar a altas horas de la noche, llamadas telefónicas susurradas, las miradas persistentes de Clay. Había estado ciego, pero ya no. El día se prolongaba, cada hora puntuado por las risas de Alan y Clay resonando desde el fondo del pasillo. Era como si se estuvieran burlando de mí, de su tristeza secreta, pero sus días sin preocupaciones estaban contados. Después trabajo. Me detuve en una pequeña oficina anodina de investigadores privados. El hombre que me saludó era Graf, con una cara que reflejaba demasiado la fealdad del mundo. Expuse mi situación, mi voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. Necesito pruebas, le dije, de su asunto y cualquier otra cosa que pueda encontrar sobre Clay. El investigador, un señor Jacobs, asintió con los ojos agudos. Te conseguiré lo que necesitas. Estos tipos siempre cometen errores. Mientras conducía a casa comenzó a formarse un plan. No me dejarían de lado. Capítulo olvidado en la vida de Alan. Lucharía no solo por mí,
por cada momento que había desperdiciado con un hombre que me veía como nada más que una comodidad en casa. Preparé la cena como si nada hubiera cambiado. Alan estaba como siempre, distraído, desinteresado, pero lo vi ahora por lo que realmente era un cobarde escondido detrás de una fachada de respetabilidad esa noche mientras estaba acostado en la. Me di cuenta de algo. No solo estaba luchando por venganza. Estaba luchando por la mujer. Solía ser la mujer en la que creía. Amor y honestidad. Alan y Claire me habían quitado mucho, pero no me quitaron mi dignidad, no sin luchar. Cerré los ojos imaginando la expresión de sus rostros cuando su mundo se derrumbó. Pensaron que ganado, pero el juego acababa de terminar. Comenzó y yo estaba jugando para siempre. Organicé la reunión en nuestra casa, un terreno neutral donde podía mantener el control. Alan y Claire llegaron juntos demasiado cómodos en compañía del otro. Claire y su ingenua sonrisa tal vez pensaron que este era su momento de triunfo. Gracias por venir. Con voz firme que no traicionaba la confusión interna. Creo que es importante que discutamos cómo proceder. Alan asintió con la cara con una máscara de falso arrepentimiento. Linda, sé que esto es difícil, pero creo que es lo mejor. Claire intervino en ella. Tono repugnantemente dulce. Linda, lo siento mucho, esto no fue planeado, simplemente sucedió, reprimí. Burla. Su disculpa fue tan vacía como su moral. Vamos al grano, dije. Alan, ¿quieres el divorcio? Bien, pero ¿dónde me deja eso? Eso nos deja como empresa. Alan se movió incómodo. Pensamos que somos Claire y yo, creemos que es mejor si las cosas continúan como están en el trabajo. Eres un activo valioso para la empresa. Linda asintió con entusiasmo. Su fachada de transparente. Si lo eres tan bueno en lo que haces que no tendría sentido cambiar. Que su condescendencia era palpable. Me veían como un peón en su pequeño juego, un problema que debía ser manejado y controlado, pero no estaba dispuesto a dejar que ellos dictaran mi destino y lo que. Sobre la situación de Claire pregunté, mi mirada fija en Alan. ¿Cómo planeas manejar eso? Alan se aclaró la garganta. Lo estamos descubriendo, pero te aseguro que no afectará a la compañía. Me recliné, mi expresión ilegible. Ya veo bien, tengo algunas condiciones de. Los míos. Ambos me miraron, sorpresa parpadeando en sus ojos. Condiciones. Alan repitió, sí. Uno, quiero un acuerdo significativo. Si nos vamos a divorciar no me iré con las manos vacías. Claire, la sonrisa vaciló, pero Alan se recuperó rápidamente. Por supuesto, Linda, nosotros. Me aseguraré de que estés atendido. Segundo, continué endureciendo mi voz. Quiero transparencia, no más secretos, no más mentiras, empezando por las finanzas de la empresa. Allen. El ceño, ¿qué quieres decir? Oh, solo tengo curiosidad por saber cómo se han utilizado los fondos de la empresa últimamente, especialmente el gastos de viaje y entretenimiento. Mis ojos se encontraron con los de Claire, mirando como un destello de pánico los recorría. Alan se apresuró a descartarlo. Es una solicitud extraña, pero seguro que no tenemos qué ocultar. Dije poniéndome de pie, y luego espero ver las cuentas tal como están. La mirada inquieta de Claire y la espalda rígida de Allen me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaban desconcertados, inseguros de mi juego, y ahí era exactamente donde los quería, a solas en el silencio de mi hogar. Me permití una sonrisa. Se había dado el primer paso. Y el tablero estaba listo ahora. Era el momento de jugar. La semana siguiente fue una clase magistral de paciencia. Revisé los registros financieros de la compañía, mis ojos buscaron inconsistencias y allí estaban escondidas a plena vista irregularidades en los gastos de entretenimiento y viajes, tal como yo sospechaba. Era obra de Claire, sin duda. Organicé una reunión con el señor Jacobs, el investigador privado. Su oficina estaba repleta de archivos y tazas de café viejas, un testimonio de su apretada agenda. Me recibió con una pila de fotografías y grabaciones. Tengo lo que usted pidió, dijo empujando la evidencia sobre su escritorio. Su esposo y la señorita han sido bastante indiscretos. Las fotos condenaban a Alan y Claire en varias etapas de intimidad capturadas en momentos secretos, pero fueron las grabaciones las que golpearon más fuerte, sus conversaciones llenas de arrogancia y desprecio por nadie. Pero ellos mismos fueron como un puñetazo en el estómago. Sigan investigando. Le instruí al señor Jacobs sobre todo lo pueda encontrar sobre las actividades financieras de Claire a medida que pasaban los días.
Alan y Clare se sintieron cada vez más incómodos a mi alrededor, susurraron en las esquinas y me lanzaron miradas cautelosas. Bueno, déjalos retorcerse finalmente. Ya tuve suficiente, los llamé a ambos a mi oficina, las pruebas estaban cuidadosamente dispuestas en mi escritorio. ¿Qué? ¿Esto? Alan preguntó con voz temblorosa mientras miraba las fotografías que prueban su asunto. Dije con calma y eso es solo el comienzo. Clare se preocupa por explicar las irregularidades en los gastos de la empresa. La cara de Clark palideció, abrió la boca pero no salió ninguna palabra. He hecho auditar las cuentas. Continué. Parece que has malversando fondos de la empresa. Falsificando informes de gastos para beneficio personal. Alan se volvió hacia Clay y su expresión era una mezcla de shock y la traición. Esto es cierto. Claire tartamudeó, su compostura se desmoronó. Puedo explicar que no es lo que parece. Creo que es exactamente lo que parece. Respondí, has estado de la empresa y tú, Alan, has estado demasiado cegado por tu asunto para notar la presencia de Alan. La mirada se movía entre la evidencia en Clare. Su rostro era una máscara de confusión y enojo. No tenía idea de qué murmuró. Por supuesto que no, dije, mi voz llena de sarcasmo. Estabas demasiado ocupado jugando a casitas con Cla para prestar atención al negocio. La habitación estaba llena de tensión, el aire pesado con el peso de su culpa. Me levanté de mi silla raspando el suelo. Llevaré esto a la junta, anuncié, que decidirán cómo proceder en cuanto a nuestro matrimonio. Alan, considéralo, por encima de ti tendré noticias de mi abogado. El divorcio y el acuerdo. Claire estaba al borde de las lágrimas, su fachada completamente destrozada. Alan parecía como si quisiera decir algo, pero no salieron palabras. Cuando salieron de mi oficina me permití un momento de satisfacción. La primera parte de mi plan estaba en marcha. Pensaron que podían tomarme por tonto, pero yo era quien movía hilos. Ahora la reunión de la junta fue un espectáculo que no olvidaría. Pronto presenté las pruebas de la malversación de fondos de Clay, las fotos de su romance con Alan. Los directores estaban desconcertados, sus rostros una mezcla de shock e indignación. Alan intentó hablar con voz temblorosa. Esto no es lo que parece. No estaba tanto de las discrepancias financieras. Clay, empujé mi mirada fija en ella. Ella era un desastre, su aplomo habitual había desaparecido. No es que no quise decir que no era mi intención que llegara tan lejos, pero así fue. Dije con frialdad, y ahora enfrentarás las consecuencias. La junta fue unánime en su decisión. Clare debía ser despedida. Y se iniciaría una investigación formal sobre la malversación. Comenzar. El destino de Allen estaba igualmente sellado. Un permiso de ausencia efectivo de inmediato en espera de una investigación más profunda sobre su papel en el asunto. Cuando salieron de la sala de juntas derrotados y deshonrados sentí una oleada de reivindicación. Esto fue solo el comienzo de su. Los siguientes días fueron como un torbellino. La noticia del escándalo se extendió como un reguero de pólvora, empañando la reputación de Allen y Cla. Clare fue arrestada por malversación de fondos. Su foto policial llena de lágrimas apareció en las noticias locales. Mientras tanto, Alan se convirtió en un paria. Su ausencia de la compañía desató y especulaciones. Su mundo alguna vez fue tan seguro y privilegiado, desmoronándose a su alrededor una noche mientras estaba sentado solo en la casa que una vez compartimos. Recibí una llamada de Alan, su voz era débil y desesperada. Linda, por favor, necesito tu ayuda. No sabía sobre la malversación de fondos, tienes que creerme. Sus súplicas cayeron sordos. Orejas, hiciste tu cama, Alan, ahora tienes que acostarte en ella, pero te amo, Linda, ¿no podemos intentar resolver esto? Casi me reí. Amor, tienes una forma divertida de demostrarlo. Adiós, Alan. Colgué, una sensación de finalidad se inunda. Para mí, esto era más que solo venganza, era justicia. Habían tratado de usarme y descartarme, pero era una mujer para ser subestimada. En el silencio de la noche reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta aquí. El dolor, la traición, la lucha. Había perdido mucho, pero también había ganado una nueva fuerza, una fuerza que nunca supe que tenía. Alan y Clare habían jugado un juego peligroso y habían perdido. El precio. Su engaño fue su perdición. Para mí, apenas estaba comenzando con Fallout.
del escándalo continuó ondulando a través de nuestras vidas después de haber sido liberado. Vale enfrentó un futuro empañado por batallas legales y desgracia pública. Su una vez brillante carrera ahora estaba en ruinas. Su nombre era sinónimo de traición y avaricia. Alan, por otro, se había convertido en una sombra de su antiguo yo. Su permiso de ausencia se convirtió en una suspensión indefinida y su nombre ahora era sinónimo de tontería y falta de juicio en la comunidad empresarial. Una tarde me senté en mi oficina recién redecorada, el espacio que ahora refleja mi posición elevada dentro de la empresa. Ascenso aún el puesto senior fue una victoria agridulce, era un puesto que me había ganado, pero también era un recordatorio del precio pagado por él. Mientras revisaba un informe, mi teléfono sonó, era un mensaje de texto de un número desconocido, vacilante, lo abrí, una foto de Cla trabajando en un restaurante local. Su rostro, sus ojos desprovistos de la chispa que alguna vez tuvieron. Sentí una punzada de algo que no era exactamente lástima sino un reconocimiento del costo humano de toda esta saga. Ella me había hecho daño, sí, pero su castigo parecía extenderse mucho más allá de lo que inicialmente había imaginado. Que más tarde esa semana me reuniría con madre de Alan para tomar un café. Ella era una mujer severa y sensata que siempre había respetado mi ética de trabajo. Linda, lamento lo que mi hijo te hizo, dijo con voz firme, no lo hiciste. Merezco algo de esto. Tomé un sorbo de mi café, la calidez reconfortante contra el frío del café. Gracias, solo desearía las cosas hubieran sido diferentes. Ella asintió entendiendo. En sus ojos eres una mujer fuerte, Linda, más fuerte de lo que mi hijo jamás se dio cuenta. La conversación pasó a la compañía y discutimos su futuro. Era un futuro del que sería parte, aunque de una manera que nunca había anticipado. Mientras caminaba de regreso a mí, mi mente vagaba hasta la última vez que vi a Alan, sus ojos suplicantes, la desesperación en su voz. Quería que sufriera para sentir el dolor que me había causado y lo hizo, pero la satisfacción que esperaba sentir fue reemplazada por una sensación de comprensión sombría. La venganza había tenido un costo no solo para Alan y Clare, también para mí. Bueno, había ganado, pero la victoria fue hueca. El amor que una vez tuve por Alan había desaparecido, reemplazado por un vacío que ningún sentido de triunfo podía llenar. Esa noche, mientras me sentaba en mi porche mirando la puesta de sol, reflexioné sobre la extraña naturaleza de venganza. Era un fuego que quemó todo su paso dejando solo cenizas. A su paso había buscado justicia y la había conseguido, pero cuando las estrellas comenzaron a titilar en el cielo crepuscular me pregunté si valía la pena el precio. Habían pasado meses desde la reunión de la junta directiva que cambió todo lo que la empresa había estabilizado y mi rol como alto se había convertido en mi nueva normalidad, pero era una normalidad teñida con los restos de un pasado que todavía estaba tratando de dejar atrás. Una fresca mañana recibí una invitación a un evento benéfico organizado por la empresa. Era el tipo de evento donde las apariencias importaban, donde se mezclaba quién es quién del mundo de los. Dudé antes de aceptar que sería mi primera aparición pública desde el escándalo. Mientras me mezclaba entre los invitados me invadió una sensación de logro. Había capeado la tormenta. Y emergí más fuerte aún entre la multitud. Vi a Alan, parecía mayor, más cauteloso. Nuestros ojos se encontraron a través de la habitación, un reconocimiento silencioso de todo que había sucedido más tarde esa noche, cuando el evento terminó. Alan se acercó a mí. Linda, comenzó con su voz vacilante. Quería disculparme por todo. Estudié su rostro buscando cualquier rastro del hombre que una vez amé. Tu disculpa no cambiará el pasado. Alan sé que respondió con una pizca de tristeza en sus ojos, pero necesitaba supieras que lo lamento todo. Asentí aceptando sus palabras. Si no lo perdono por completo, espero que encuentres la paz. Alan mientras se alejaba, se me quitó el peso de los hombros. Era hora de dejar ir la ira y el dolor. En las semanas siguientes me lancé a mi trabajo encontrando consuelo en la rutina y los presentado, pero también encontré tiempo para mí mismo, redescubriendo pasiones e intereses que había descuidado durante mucho tiempo. Una tarde visité una pequeña galería de arte, un lugar que me encantaba mientras admiraba las pinturas. Una sensación de tranquilidad me invadió. La vida seguía adelante y yo también. La madre de Alan y yo seguíamos encontrándonos de en cuando. Su sabiduría y orientación eran una fuente de fortaleza e inspiración. Se había convertido en algo más que mi ex suegra. Era una mentora y una amiga. Mirando hacia atrás, el viaje desde la traición al empoderamiento había sido tumultuoso.
Había buscado venganza y la había logrado, pero no fue la venganza lo que me definió. La resiliencia, la capacidad de resurgir de las cenizas de un corazón roto y una confianza destrozada. Mientras estaba en mi porche una noche mirando otro atardecer, me di cuenta de que la vida era un conjunto de experiencias buenas y malas, cada hilo era esencial para tejerse juntos para crear la persona en la que me había. Ya no era solo Linda, la mujer despreciada, era Linda, la superviviente, la luchadora, la mujer que había enfrentado sus miedos más profundos y había salido más fuerte. Al otro lado, el futuro era incierto, pero era mío darle forma y cuando las estrellas emergieron en el cielo cada vez más oscuro, supe que cualquier cosa que me renovado